Me decido hacer el documental por varios motivos. En principio porque llevábamos ya 24 años sin juntarnos los cuatro. Y había ya muchas cosas que se me estaban olvidando, de detalles, de conciertos, de anécdotas que habíamos vivido juntos, en fin. Y también en aquella época estaba conviviendo con la enfermedad del Alzheimer que estaba padeciendo mi madre y bueno, pues todo eso se me juntó un poco y me hizo replantearme todo aquello del tema de la memoria, de los recuerdos y por supuesto pues por mero placer, ¿no? De rescatar todo aquello, porque yo siempre he sido de esos que le gusta guardar absolutamente todo de las bandas en las que he estado, carteles, crónicas, noticias, en fin, de todo, ¿no? Un poco lo guardo todo, lo recopilo todo. Entonces pues decidí ir digitalizando todo aquello porque en aquella época pues no estábamos todavía en la época de la digitalización y fui dándole forma y lo uno llevó a lo otro, una serie de entrevistas y al final pues fui dándole forma a lo que ha sido el documental que se llama A Friendly Fire. Y sí, evidentemente pues aquello fue el germen de la reaparición de Mother in Flames. En un principio yo pensé que era motivo del calentón del momento, de la reunión, del momento emotivo que estábamos viviendo cuando les presenté el documental al resto. Pero luego ya posteriormente, después de unos días de reflexión, pues no, pareció que aquello pues iba tomando cuerpo y que iba en serio, que teníamos intención de volver a juntarnos para hacer cosas juntos nuevamente. Aunque te digo que la verdad es que yo en principio era reacio a ello, porque siempre he pensado de que segundas partes nunca fueron buenas. Pero claro, pensándolo bien, digo, si yo he sido el culpable, o digamos entre comillas, ¿no? De la reaparición o de que volvamos a juntarnos, ¿no? ¿Quién soy yo para ser precisamente el que me niegue a ello? Entonces, pues bueno, aquí estamos nuevamente. Aunque no somos de la generación digital, ya que lo dejamos cuando esta comenzaba a tomar fuerza, pues sí que hemos convivido con ella, ¿no? Como aficionados a la música que somos, hemos sabido adaptarnos a Internet, a los cambios que esto ha supuesto y a la nueva manera de consumir música por medio de los servicios de streaming y todas las posibilidades que ofrece ahora Internet. Ahora bien, como viejos aficionados al rock que somos, mantenemos la necesidad y el atractivo que tiene el poseer, ¿no? La edición original, o bien en CD o en vinilo de nuestros artistas favoritos, claro. En la actualidad, como cualquier banda que resurge, pues nos estamos adaptando a las enormes posibilidades que las redes ofrecen para dar a conocer nuestra música. Totalmente apartados de la música solo ha permanecido el guitarrista, Manolo. El resto, en mayor o menor medida, pues hemos estado involucrados en otras bandas, en otros proyectos. Juan y yo en concreto, pues solapamos lo que fue el final de Mother in Flames con una banda que se llamó Driver A, también hoy desaparecida. Luego han venido otros, ¿no? Por mi parte, yo he estado en Tijuana, en Edmond, y Juan Lu, de hecho, todavía sigue en activo con su banda también, Brass Bottoms. Y Mooney, por su parte, pues ha colaborado, como supongo todos sabréis, con Bigot y ha hecho muchas otras cooperaciones a raíz del estudio de su marido, de Paco Loco. Nos hemos quedado a una semana de dar nuestro primer concierto tras 25 años ya. Pero bueno, no pasa nada. Quien ha esperado mucho puede esperar un poco más. Lo importante es que esto acabe con salud para todos y el menor daño posible. A nosotros el preparar el concierto nos ha traído pues el reencuentro, la posibilidad de volver a reencontrarnos, hablar de música, que es lo que nos apasiona a todos, y de la vida en general, y eso es lo que importa y quedará para nosotros. Tocaremos, seguro, y seremos la única banda en hacerlo tras 25 años y un coronavirus. Lo primero sería la voz y la forma de cantar de Mooney, de interpretar. Aunque hubo otros grupos con voces femeninas al frente en aquella época de los 90, creo que al final todo tenía mucha similitud entre ellos. Sin embargo, la forma en que Mooney utiliza su voz y la pone sobre las canciones nos distinguía incluso entre aquellos grupos de voces masculinas. Visto ahora con la perspectiva del tiempo, en el segundo disco se nota que nuestra música evolucionó de una forma más rápida de lo que fue para otras bandas de aquel momento, ¿no? Y que tardaron en plasmar su evolución varios discos después. También creo que nuestras canciones han soportado mejor el paso del tiempo. Son canciones que perfectamente encajarían y pueden sonar actual hoy mismo si las pones. Teníamos muchas influencias anteriores a los 90,
y también nos gustaban muchos grupos coetáneos nuestros, ¿no? De la época, ¿no? Aunque nuestras principales influencias venían de décadas anteriores. Éramos y somos auténticos devoradores de música. Nos pasamos los unos a los otros los discos y los artistas que vamos descubriendo y que caen en nuestras manos. Y aunque, bueno, coincidimos, tenemos gustos muy similares, cada uno tiene su propio estilo y bandas favoritas, evidentemente. En directo éramos bastante sobrios. Nos dedicábamos a tocar nuestras canciones y punto, sin más. Es un debate que siempre tuvimos y que seguimos teniendo en el grupo, ya que algunos de nosotros pensamos y seguimos pensando que hay que dar un paso más. De todas formas, ahora en esta nueva vuelta estamos colaborando con otros músicos que estamos trayendo a los ensayos para intentar ofrecer ese poco más, ¿no? Que nos faltaba en aquel momento. A sentarse y saborear un disco al completo con tiempo y gusto. El primero de todos ellos, nuestro primer concierto en el bar Búfalo de nuestro buen amigo Gonzalo. En el Teatro Pedro Muñoz Seca de nuestra ciudad, ya que eso significaría que el COVID-19 ha pasado a la historia y que arranca nuevamente la historia de Madden in Flames.